Muy buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, miércoles 31 de julio del 2024, con 28 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y tenemos para compartir con ustedes, bueno, muchísimas informaciones internacionales. Sigue la crisis en Venezuela, postelectoral, del supuesto triunfo de Maduro en unas elecciones fraudulentas donde no quieren presentar las actas y están dando números, diciendo y otorgando pergaminos de reconocimiento, y ya sabemos todo lo que ha habido. Hay declaraciones de la OEA, declaraciones de los presidentes Biden y Lula, que no habían, bueno, había hablado inmediatamente el domingo en la noche, secretario Blinken desde Tokio, señalando que no estaban, nadie creía en esos números, en el cuento chino que dio la Comisión Nacional Electoral de Venezuela, después de haber interrumpido los conteos, o el conteo a las 8 de la noche, a las 10 no dio nada y después apareció con el papelazo ese que nadie le ha creído. No presentan las actas y todo el mundo les exige las actas. El presidente Fernández, que llegó ayer y dio declaraciones, y como ustedes saben, como yo señalaba en el día de ayer, la jauría mediática politizada que creen que las relaciones internacionales son como entrar a un colmadón y romper una botella y darle una galleta a un tipo, ¿no? Como que las cosas a nivel internacional se manejan así, como que la geopolítica es una cuestión para neófitos. Ahorita vamos a ver algunos detalles y a comentar de nuevo sobre el tema. La decisión, ¿verdad?, que ayer se dio a conocer del rompimiento de las relaciones, que ya estaban muy deterioradas, no es la primera vez, desde el 2018 nosotros no tenemos embajador aquí de Venezuela, pero tenemos una gran cantidad de venezolanos en el país que requieren de sus servicios consulares. Imagínense ustedes ahora, el patán ese que está en Venezuela da un zapatazo en el piso, se pelea con todo el mundo, ahora todo el mundo tiene la culpa porque le están pidiendo una simple y sencilla solicitud, valga la redundancia. Le están pidiendo que presenten las actas. El que nada teme, nada debe. Oh, pero es cuando a mí me vienen y me hablan disparate ahí en Twitter y yo lo pongo en su puesto. Inmediatamente. El que nada debe, nada teme. Si tú tienes y ganaste con el 54% y tienes, dice que 6 millones, eran 5 millones de votos cuando dio a conocer la comisión electoral y los otros tenían 44 con 4 millones, presenta los 5 millones tuyos, pues como lo está presentando la oposición. Ah, no, eso es injerencia. Eso es, aquí nosotros, ven a buscarme tú, le dicen al otro, a la otra la acusan, un paquete de cosas. Ahorita vamos a ver en detalle, pero esa es una situación difícil. Y donde hay un loco, para llamarlo de alguna manera, ni siquiera despectivo, una persona, un hinge en inglés, que es descontrolada, y que no es necesariamente quien controla detrás de todo eso, él no es más que el parapeto. Este es un patán, el señor Maduro ese, sin desmedro de los camioneros. Yo no sé cómo lo puso Chávez ahí de que canciller, y fue canciller por un tiempo para hablar tripegüiro, como cualquiera de esos transportistas que lo agarren y lo enganchen y lo coloquen ahí, sin desmedro de ellos, ni de sus luces, ni de lo que fuesen. No es por eso. Un hombre que una vez dijo que los 5 puntos cardinales que Chávez hablaba con él en sueño, que un pajarito le dijo que es un patán. El detrás de todo eso, el cerebro, Pinky Cerebro, el cerebro es Diosdado Cabello. Ese, que hasta pedido en extradición creo que está. Ese es el que tiene todo. Y luego de eso, por supuesto que ustedes sabrán quiénes están detrás de ahí. ¿Quién se beneficia del petróleo de Cuba? De Venezuela, perdón, ¿cómo es? Dije la limosna antes del santo, ¿cómo es la cosa? El santo y la limosna, no importa.
¿Quién se beneficia de esas relaciones con Venezuela a más no poder? Cuba. Cuba, desde Chávez, y no por Petrocaribe, que Petrocaribe era una decisión geopolítica estratégica de Chávez de tener un control, como lo hacen los Estados Unidos, como lo hacía Rusia, como lo hace China, como lo hacen las grandes potencias. Él tenía ese poderío y nos sirvió de un balón de oxígeno a todos los países caribeños, ciertamente. Pero con Cuba es otro tipo de relación, mucho más profunda. Y esos militares, ese servicio de inteligencia cubano, son los que gobiernan en Venezuela y dirigen a esas Fuerzas Armadas y los rusos. ¿Ustedes creen que es así a lo loco? Entonces usted oye comentarios, comentaristas opinando y así hablan de economía sin saber de economía, hablan de relaciones internacionales sin entender ni siquiera un ápice así de lo que están hablando. Y paran criticando a otras personas que sí tienen luces, que sí conocen y que tienen la prudencia y la diplomacia para manejarse en esos asuntos. Así están las cosas en Venezuela. Vamos ahorita a hurgar en los detalles, pero también mencionar, ustedes saben que creo que fue el domingo, hubo un ataque a Israel, un cohete de Hezbollah cayó en Israel y había un campo de fútbol, había unos niños y mataron creo que como 12 niños. Hay gente de nuevo con la misma, hablando sandeces. Bueno, pero que esos eran drusos, que no eran israelíes, que no tenían, óyeme, aquí tiran una bomba y matan 10 americanos Dios no lo quiera, en Monte de Plata, por la razón que sea, y es una agresión a la República Dominicana. Que los niños eran drusos, que esos son sirios, por algo tan Israel. Es como que hubiera caído y hubiera habido americanos o europeos o de cualquier sitio. Ese no era el punto era el ataque, como pasó el 7 de octubre, que hay gente que no quiere ver el 7 de octubre, sino otras cosas. Entonces, Israel, que había prometido que iba a responder, que iba a retaliar, ahí en el norte de Israel, de hecho, se ha desplazado casi todas esas poblaciones que viven ahí, porque Hezbollah, desde el sur del Líbano, el norte de Israel, el sur del Líbano, le para lanzando cohetes. Y ellos le ripostan, pero eso es algo que tú me das, yo te doy, no pasa de ahí. O sea, claro, es algo terrorífico, ¿no? Pero para ellos es ya una costumbre. Entonces, Israel había prometido que ante esa cosa, por supuesto que iba a retaliar, iba a responder. Y que ustedes saben cómo responde Israel. Se lo demostró a Irán cuando le mandó los 300 y pico de misiles, aquellos que no pudieron entrar. Respondió como era y nada más le dio un mensajito. Le explotó como 6 lugares allá en Irán y para que no escalara el conflicto. Parece que los americanos lo tenían bastante agarraditos ahí. Pero bien, tampoco les convenía. Bueno, le prometió que iba a retaliar y lo hizo. Ayer decíamos, los mercados estaban pendientes, como que no iba a pasar de ahí. Sin embargo, la situación pudiera complicarse extremadamente porque Israel tomó 2 acciones ayer. Una en el Líbano, en el sur del Líbano, eliminando a uno de los líderes de los que militares de los que dirigieron aquel asunto del 7 de octubre que atacaron a Israel, los terroristas de Hamas, en el Líbano, o de Hezbollah, o un jefe de Hezbollah fue, en el Líbano. Le metieron un cohete con un dron, eso fue ayer. Y también en Damasco, en Teherán, en Irán, detectaron la presencia del jefe político de Hamas. Ahí hay problema porque con él era que estaban en las conversaciones de paz para el cese al fuego y ese tipo de cosas, pero Israel no perdona las agresiones a sus nacionales. Y le metieron un cohete allá en Irán, en Teherán, y lo mataron. Tuvo Hamas que reconocerlo, las autoridades iraníes hablaron que van a retaliar. Entonces la situación en el Medio Oriente está muy candente
No se sabe en qué podría parar eso, pero ahí está Israel con prácticamente dos frentes abiertos. No ha resuelto todavía el tema de Gaza, ahí tiene a Hezbollah y fue allá en el propio seno del monstruo Irán, que es que auspicia a esos terroristas, que los arma, que los financia, que los entrena, que les da logística y todo. Fue y le mató ahí a un agente de Irán, que es los Hezbollah, de Hamas. Se lo mató allá mismo en Teherán. Bueno, señores, vamos a ver las primeras planas de nuestra prensa nacional. Rápidamente, lo más importante que dice, el Caribe dice, proyectos llevan hasta 20 años en espera del Congreso. Chu está satisfecho con la dignificación de los policías y bomberos. ¿Por qué Chu? Señores, yo siempre, o será que yo he sido muy injusto con Chu, porque yo al presidente le he estado recomendando que saque a Chu de ahí desde hace 2 años, desde que quitó a Fulcar. Y los cuentos de que la delincuencia ha bajado, que la reforma policial, 4 años y no hemos visto nada. Ahora sale Chu hablando de la dignificación de la policía y los bomberos. A lo mejor lo ascienden. Presión fiscal, tributos e ITEVIS copan el debate. Todo eso tiene que ver con ponernos impuestos a los ciudadanos, para que no nos enredemos con la semántica. Listín, primera plana, estaba leyendo al Caribe. Acuerdan proteger el agua embotellada. Gracias a Dios. Tenía el Listín Diario que hacer esa denuncia, esas críticas para que se pusieran, y que las embotelladoras y que los colmados y que Proconsumidor tomara y se acordara. En 90 días todos los botellones de agua estarán protegidos del sol. Está bien, por lo menos. Pero fíjense ustedes, eso es como yo siempre les hago la mención de el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Si agarran y empiezan a llamar a Miguel Franjura, al Listín, mira Miguel, ¿por qué tú me pusiste esa primera plana ahí? Que los servicios están deteriorándose, qué sé yo qué. Esa sería ver el vaso medio vacío. Si tú, por el contrario, lo llamo, gracias, mira qué bien, ya hablé con el encargado de esa área para que se encargue de corregir eso. Ese es ver el vaso medio lleno. Esa es una crítica constructiva, beneficiosa para la ciudadanía y para la autoridad, que se anote un virado cuando lo resuelve y cuando se resuelve ese problema, porque va a merecer el aplauso mío de aquí, yo que no tengo por qué estar aplaudiendo como las focas, porque de eso se trata. Pero tienen que tener sabiduría los funcionarios, los ejecutivos, los que tienen la responsabilidad de administrar la cosa pública. Persiste la rebeldía, eso es Venezuela, las marchas en todas las localidades, en todas las ciudades, vamos a entrar ahora en detalle. Diario Libre dice, la incertidumbre arropa a Venezuela tras elecciones. Como yo le señalaba, la comunidad internacional reclama transparencia. El gobierno todo lo esconde, no dice nada porque no puede mostrar nada. Diplomáticos de República Dominicana salen de Caracas, venezolanos se tiran a las calles, más de 100 pandilleros abatidos en Haití. Vamos a ver, ojalá y le den bien con duro a eso. Entonces, les decía que seguimos con el tema, ¿verdad? Persiste la rebeldía y obviamente hay gente que, yo digo, hablan sin, o sea, ¿usted cree que si fuera fácil derrocar un gobierno, un régimen, ya hubieran tumbado a Cuba, que la gente está muriendo de hambre? El régimen cubano hace rato que se lo hubieran anotado. Entonces, cuando se habla, yo tengo un libro de cabecera, uno de mis libros de cabecera al lado ahí. Ahora le puse el Leadership, que fue otro de Kissinger, que lo publicó antes de morir. Por supuesto que lo publicó antes de morir, ¿no? Recientemente lo había publicado, que se llama Liderazgo, y lo tengo en la versión en inglés. Y otro es La diplomacia del propio Kissinger, que es un manual. Desde la época de Talleyrand, de Richelieu, de Bismarck, de todos esos grandes estadistas. Y analiza la historia. Entonces, cuando se ven las relaciones internacionales y usted ve las cosas, ¿a quién le dieron un premio aquí que evitó una guerra entre Venezuela y Ecuador? Y Colombia, creo que era, entre Chávez y creo que Uribe, que eran dos gallitos de pelea.
Leonel Fernández, en una actividad que había aquí en el país. Lo sentó, lo llamó, se resolvió un problema limítrofe que había que iba a generar en una guerra. Le dieron hasta un reconocimiento internacional. Porque hay temas que deben ser manejados aplicando la sabiduría universal. Hay un refrán que dice, vísteme despacio que voy deprisa. Ese es uno. Y hay una mención que dice, es una frase yo le he dicho en otra ocasión, del creador de la antigua KGB en la Unión Soviética. Cuando se creó la Unión Soviética se llamaba la Comisión Extraordinaria, China Comisia, checa le decían. Y fue un señor, uno de esos comisarios, Dzerzhinsky, para perseguir a los enemigos y eliminar a los burgueses, a todos, a los que se podían. Él decía que un chequista era una persona que tenía que tener el corazón caliente y la cabeza fría. Cuando usted ve declaraciones por ahí de gente opinando, como que si estuvieran hablando del Licey Escogido, como que fueran fanáticos, y las cosas no se manejan así, se lo acabo de decir ahorita. O sea, si fuera tan fácil, ya a los Castros se lo hubieran llevado, se lo hubieran lambido hace rato. Pero es muy fácil hablar de afuera y opinar tripegüiro y basofia y no saber lo que pasaba aquí en los 12 años y cómo esa dicta blanda se manejaba. Uno estaba muchacho, yo me recuerdo, después yo votaba por Balaguer, pero yo decía Balaguer asesino en el colegio, en los 12 años. Después cuando llego a estudiar y veo los 10 años siguientes, yo era balaguerista. Bueno, ese no es el tema. Entonces, ahí entramos de nuevo en lo que les digo, o sea, las situaciones, las circunstancias y cómo se manejan las relaciones internacionales. Entonces aquí todo es politiquería, el habladero y eso. Entonces entremos al tema, la situación de Venezuela. Ayer la OEA salió con un comunicado. Acusa a Maduro de distorsionar el resultado electoral en un proceso sin garantía. Todo eso se sabía. La OEA ha acusado a la autoridad venezolana de distorsionar el resultado, la manipulación más aberrante en un proceso sin garantía. La OEA no participó en las elecciones, no fue ni siquiera observador, no le permitió el régimen de Maduro. Dice la OEA que la peor forma de represión es impedirle al pueblo soluciones a través de las elecciones. Sí, no fue elección, fue un mamotreto, entonces los resultados no le favorecieron y salen con un número como aquí cuando dicen que la delincuencia está bajando. Yo digo, el papel coge todo, aguanta todo. Un esquema represivo complementado por acciones tendentes, nunca me ha gustado eso, tendentes a distorsionar completamente el resultado electoral. Eso es la OEA que está hablando. El manual completo del manejo doloso del resultado electoral, oigan esto, el manual completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo y en muchos casos de manera rudimentaria. La oposición ya ha presentado las actas por las que habría ganado la elección. El madurismo aún no ha podido presentarlas. La CNE, la Comisión Electoral, que se supone que tiene las actas, pero no la presenta. Dice, no, él ganó con tanto voto, pero ni siquiera la publica, como aquí, que uno se queja y uno dice, pero por lo menos vio las actas. Entonces dice la OEA que resulta imperiosa la aceptación por parte de Maduro de las actas en su poder y aceptar la derrota electoral. Eso dice la OEA. Y abrir el camino al retorno de la democracia a Venezuela. Es fácil decirlo, ya la OEA lo ha dicho 1000 veces, ni siquiera la Venezuela reconoce el papel de la OEA. Ese es el problema. Entonces habrá que ver cómo es que uno va a lograr, como yo le decía ayer, que esos tipos se bajen, se jondeen del tigre. Pero aquí entran los temas geopolíticos. ¿Ustedes creen que es casualidad? Como yo le decía, nada más falta Corea del Norte que aplauda la aceptación del triunfo, entre comillas, de Maduro. Porque Cuba, Nicaragua, que hasta le quita la nacionalidad a los opositores, eso va a ser Maduro pronto. Cuba, Nicaragua, Bolivia, China, Rusia e Irán. En ninguno de esos países hay democracia realmente, quizá en Bolivia.
Y en Irán, que hubo unas elecciones ahora para el primer ministro, pero ustedes saben, es una cosa todo rara ahí, con una teocrático, yo no sé. Pero bueno, fíjense por qué. Porque ningún país que se respete, decente, desde Occidente, le va a reconocer eso. Pero es una realidad geopolítica. Ahí están los rusos metidos, ahí están los cubanos, el Ministerio de Interior, toda la inteligencia cubana, que se beneficia de esa relación con Venezuela, le manda de que médico, maestro, y que yo qué cosa, y a aquellos le mandan petróleo. Entonces, esas cosas no son como entrar en un colmado y romper tumbar una silla y darle una galleta a un tipo. No, no, eso no se maneja así. Eso no es a lo loco. Esos militares que están allá, hay muchos militares, entonces, diciendo que hay que respetar, entonces va a ir Venezuela a una guerra civil. ¿Y usted sabe la magnitud de eso, de lo que significa una guerra civil? Como la que hubo en el 65 aquí, como la que hay en Siria, como la que ha habido en muchísimos países por ahí. Eso es un desastre total. Pero es muy fácil decir de por aquí, no, que la dictadura hay que tumbarla, a que si yo qué, que si yo qué, vaya tumbe a la de Cuba, vaya túmbelo usted, vaya tumbe a Putin, que yo no quiero saber de Putin, pero vaya a meterse allá a tumbarlo, y es fácil. Entonces es muy fácil hablar tripegüiro y criticar. Entonces, ¿qué sucedió anoche? Anoche, presidente Biden y Lula, los dos más grandes, todavía México no se ha pronunciado, y eso que no está AMLO ahí, que se atreve a pronunciarse a favor de Maduro. Yo no sé, creo que se han peleado los otros días, pero México siempre se maneja, eso es una cosa que siempre se manejan como no tengo ni frase para decir para mi México lindo y querido, como lo adoro y lo amo, pero los mexicanos se manejan de una manera que tú a veces ni sabes. Entonces, no se ha referido al tema, pero ya Brasil y Estados Unidos, aunque Estados Unidos lo habían hecho, los dos presidentes, Biden y Lula, dicen, Venezuela debe publicar de inmediato las actas de votación, lo que está pidiendo el mundo entero, lo que pide el Centro Carter, lo que dijo Leonel y Samper en su observación que hicieron, que es a donde me quiero referir ahora, porque aquí se habla tanta bobería, y en este país todo es politiquería, todo es politiquismo. Entonces, publicar las actas en una llamada que tuvieron ayer. Coincidieron en la necesidad de que se publiquen cuanto antes las actas, que se divulguen los datos completos, transparentes y detallados de las votaciones en los centros de votación, desglosado mesa por mesa, para que la gente diga, ganó Maduro aquí, ganó Maduro, ganó la oposición aquí, ganó la oposición, ¿quién suma más? Aquí está. Pero el gobierno no quiere. Biden agradeció a Lula por su liderazgo en Venezuela, que el mandatario ha jugado un importante papel de mediación. Que digan aquí que Lula está parcializado con Maduro. ¿Cómo se atreven a decir que Leonel fue de que a justificar unos babosos el fraude, cuando él está diciendo todo lo contrario? Pero es muy fácil decir, vayan a tumbarlo ahí, entren ustedes a tiro a esos guardias, a todos esos paramilitares que andan armados ahí. Entonces, es buscar el camino, un bajadero para una negociación, para que se llegue a un acuerdo, para buscar cómo se soluciona eso. Yo decía ayer, si hay que buscarlo y mandarlo, váyanse para Cuba, para China, para Nicaragua, para donde ustedes quieran, lleven todos sus cuartos robados. Pues, pero eso, si salva la vida de muchísimos venezolanos, ojalá. Entonces, mire esto, el presidente Biden agradeció a Lula por su liderazgo en Venezuela, dado que el mandatario brasileño ha jugado un importante papel de mediación entre el gobierno y la oposición. Usted está viendo, Leonel Fernández va invitado por el Consejo Nacional Electoral a Venezuela, Samper y Zapatero, creo que fue, pero se reúne con la oposición y se reúne con el gobierno porque de eso se trata. No puede parcializarse, como decía yo ayer, ni con el Escogido ni con el Licey. Ahora, da su recomendación, lo que vimos aquí es que hay un problema, presenten las actas, lo que ha dicho todo el mundo, lo que ha exigido todo el mundo. Entonces, expresó el gobierno de Lula la posición de su país de seguir trabajando en la normalización del proceso político en Venezuela. ¿Cómo se trabaja en la normalización del proceso político en Venezuela? Buscando una salida a esta crisis. Pero si Lula ahora va a decir lo de Milei y lo de Bukele,
que están en conflicto total y absoluto, tiene alguien que tener la cabeza fría para poder sentarse entre uno y otro. No, y no es que la posición de Bukele y la mía. ¿Qué decía el periódico Diario Libre ayer? Leonel Fernández, diplomático, Omar Fernández, el senador del distrito, que ahora se va a juramentar, más agresivo. Igual que yo, que tuve que poner a una persona del propio partido en su lugar ahí, pero soy yo, eso es Omar. El presidente Fernández estaba ya como observador de las elecciones, no podía tomar partido. Ahora, decir lo que pasó, dice, presenten las actas. ¿Por qué? Entonces, el gobierno dice un número, cuando el gobierno dice un número y no presenta nada, y todo el mundo le dice, no, presenta las actas para que todo el mundo vea si eso que tú estás diciendo es correcto o no. Esa es la posición, que es lo mismo que dice Lula, la posición de su país de seguir trabajando en la normalización del proceso político en Venezuela. Entonces, esas son las cosas que tienen que verse. Ya ayer había María Corina Machado, el gobierno de Chávez está diciendo que la van a meter preso, Costa Rica le ofreció asilo, hay un grupo de personas asiladas en la embajada de Argentina, la dictadura se está sacando las garras, ¿verdad? Eso, pues que se vea claramente que es una dictadura como son, entonces para que se tomen las medidas que haya que tomar o de otra manera. Entonces, dice la oposición que fue 67 contra 30 los resultados. Y ellos tenían el 73% de las actas. Ya van por el 81%, eso ha subido. Ayer daban de que eran 6 millones contra 2 y la cosa está 9 contra 3, según esos nuevos datos que vi ahí. Pero ya ellos están hablando de cárcel para María Corina Machado y Urrutia, lo mismo que hace... ¿cómo se llama? El de Ortega en Nicaragua y lo que ha hecho el mismo Maduro. La fiscalía tiene que actuar para que vayan presos ambos opositores que ordenaron y pagaron a delincuentes, doraditos para que aterroricen. Ahora no pueden salir, el pueblo que está tirado a la calle, el pueblo. Mucho a poco, no han podido presentar las actas el gobierno y ya la oposición ha presentado y la está colocando en la red más del 81% de las actas. Y es muchísimo a poco. Entonces, esas son las cosas que, dice Diosdado Cabello, los vamos a joder a la oposición. Serán acusados ante las autoridades competentes de los más altos delitos y no habrá beneficio para ninguno. Entonces, esas son las cosas, unas personas que hasta le dicen de todo, ratas sin escrúpulos a la oposición, pero tú me dices, bueno, pero Trump dice esa bobería también, ese no es el punto. Lo importante aquí es cómo tratar de ver que ese país salga de ese atolladero y se llegue a un acuerdo. Aquí en este país, en 1994, hubo una situación de crisis que deriva prácticamente cuando el presidente era el doctor Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez, fueron unas elecciones muy reñidas y que alegaba fraude y que tuvo que involucrarse todo el mundo, y vino Carter y vino todo el mundo y se llegó a un acuerdo donde se modificó la Constitución, se prohibió la reelección, se le redujeron 2 años al presidente Balaguer, pero salimos de eso, hubo elecciones, el presidente duró 2 años más, hubo elecciones en el 96, ganó el presidente el doctor Leonel Fernández y el país ha seguido en democracia, pero en ese momento estuvimos a un tris de perderla. Entonces aquí, ayer Leonel Fernández decía que ese es un tema venezolano que deben resolver los venezolanos. ¿Qué decía Lula? Seguir trabajando en la normalización de las relaciones de la situación política de Venezuela. Porque no son los australianos, ni los mongoles, ni los de Islandia que van a venir a resolver los problemas de los venezolanos. Obviamente la oposición con un gobierno apoyado por estos países que les digo, el eje del mal, como llamaba Estados Unidos con Norcorea, Irán y a ¿quién era más? Bueno, a Cuba, no es tan simple y sencillo.
Y lo que muchos quisieran es que haya, a la mala lo van a tumbar, esos tigres ahí con el poder de las Fuerzas Armadas y con toda la inteligencia rusa y china metida ahí dirigiendo. No es tan sencillo. Dice Leonel Fernández, que llegó ayer, que ese país debe entrar en un proceso de diálogo interno para resolver esa situación y que eso se logra solamente publicando las actas de votación, las actas del escrutinio. Lo que pedía Biden, lo que pedía Lula, lo que pedía Carter, lo que pedía el centro Carter, lo que ha pedido todo el mundo que tiene dos dedos de frente. Eso es lo que pide todo el mundo, eso es lo que pide la oposición. Y obviamente ahí está la situación. Dice Leonel Fernández, uno confía en que el diálogo político prevalezca por encima de la violencia y de cualquier otra forma no deseada de solución. Ahora, para lograr eso, habrá que hacer muchas presiones. Ya a Venezuela se le habían establecido sanciones, se le levantaron las sanciones para que pudiera, porque se había comprometido a hacer esas elecciones. Sin embargo, miren ustedes qué clase de elecciones hace. O sea, no es sencillo, no, como quiera que sea, es una situación internacionalmente complicada, donde toda América Latina tiene una posición muy clara al respecto, solamente esos países que no son democráticos, como Cuba, Nicaragua, ¿verdad?, que obviamente son sus aliados, pero todo el mundo, no puede ser, como yo decía ayer, que todo el mundo esté equivocado. Pero ahora veremos que el gobierno, esa dictadura, pues sacará las garras, va a hacer represión contra los opositores, a los países ha roto relaciones con un sinnúmero de países. Ahora Costa Rica le ofreció asilo a María Corina. Creo que hay asilados en la embajada de Argentina. Es una situación bastante complicada, bastante difícil, que no debe ser resuelta con cabeza caliente, sino con negociación, con diálogo, con manejo diplomático y obviamente con las presiones que tienen que acompañar las negociaciones para que las partes pues sientan el calor, ¿verdad?, y la motivación. Pues si no la tienen, no van a obtemperar a eso. Pero es un pueblo que desafortunadamente y lamentablemente 7 millones en el exilio. Y si no pasa nada y se queda Maduro y su camarilla, usted puede estar seguro que 7 millones más van a salir de Venezuela, porque eso ahí no hay quien lo aguante, desafortunadamente. Ahora, situaciones de esa magnitud solo se resuelven con diálogo, porque la otra salida es el desastre total. Es el desastre total. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Economía y Mercado. Venimos en breve.